Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos, si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate. Este es tu canal. ¿Alguna vez has visto una abeja flotando en el aire, zumbando alegremente entre las flores, y luego te diste cuenta de que no era una abeja? Pues déjame contarte algo que te va a volar la cabeza. Literalmente hablando de vuelo, claro. Porque resulta que en la naturaleza hay farsantes profesionales, las moscas abeja, también conocidas como bombílidos, y créeme, son unas maestras del engaño. Todo comenzó un día en que estaba en el jardín de mi tía, tratando de no pisar sus plantas carnívoras mientras admiraba unas flores. Vi algo que parecía una abeja gordita, peluda, y con ese típico zumbido agudo de «no me toques», pero había algo raro. Esa cosa no parpadeaba, no tenía 4 alas, y sus ojotes ocupaban media cara. Me quedé mirándola como si estuviera viendo un ovni. Flotaba como helicóptero miniatura, se lanzaba hacia una flor y metía una especie de sorbete gigante dentro del cáliz. Ahí supe que algo no cuadraba. ¿Abeja o impostora? Después de investigar, resulta que era una mosca abeja. Sí, una mosca, pero con disfraz de abeja. Y no lo hace por gusto, sino por estrategia. Este tipo de mosca ha desarrollado una técnica digna de Oscar. Mimetismo, le llaman. Imita el aspecto y el comportamiento de las abejas y avispas. Tiene pelitos, zumbido, antenitas recortadas y todo el rollo, pero es solo fachada. ¿Por qué? Porque muchos depredadores piensan 2 veces antes de morder algo que parece tener aguijón. Es como si fueras por la calle disfrazado de ninja para que no te asalten. Genial, ¿no? Pero espera, que se pone mejor. A pesar de su apariencia de hippie floral, las moscas abeja tienen un lado oscuro. Resulta que sus larvas no son tan pacíficas como los adultos, son parasitoides. O sea, la mamá mosca abeja deja sus huevitos cerca de los nidos de abejas solitarias como si no quisiera molestar, pero cuando nacen, las larvas se meten al nido, se comen los huevos o larvas de la abeja anfitriona y se quedan a vivir ahí como si nada. Un verdadero thriller de crimen y traición en versión miniatura. Y lo más irónico es que, mientras sus bebés hacen de las suyas, los adultos andan por ahí polinizando flores. Sí, como abejas reales. Recogen néctar y polen con una probóscide larguísima, una especie de popote que nunca guardan, lo que los convierte en polinizadores eficientes. No serán los más famosos, pero ayudan bastante, especialmente con flores profundas que otros no alcanzan. Lo increíble es que hay muchísimas especies distintas en todo el mundo, y aunque no lideran el equipo de los polinizadores, también ayudan a mantener el equilibrio en los ecosistemas, controlando poblaciones de insectos al parasitarlos. Un combo de belleza, utilidad y traición, todo en uno. Así que la próxima vez que veas una abeja sospechosa flotando como un colibrí, pregúntate, ¿será una trabajadora honesta del reino floral o una mosca abeja con doble vida? ¿Alguna vez te has preguntado cuánto puede pesar un nombre? No me refiero a peso emocional ni a carga simbólica, me refiero a lo literal. ¿Qué pasaría si tuvieras que cargar con un nombre tan largo que ni en la tarjeta de crédito te cupiera? Pues déjame contarte algo que parece invento de sobremesa con café, pero es más real que el picante de unos chilaquiles mal medidos. Resulta que el célebre músico y poeta mexicano, ese galán flaco y pálido con voz de terciopelo que se robó el corazón de María Félix, no se llamaba solo Agustín Lara. No, señor. Su nombre completo era Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara Aguirre y del Pino. Sí, puedes leerlo de nuevo, porque eso no es un certificado de bautizo. Es casi un capítulo entero del Evangelio según San Registro Civil. Pero Agustín, con toda su poesía y elegancia, no está solo en este club de nombres kilométricos. En el norte de México, específicamente en Coahuila, hay un sujeto cuyo nombre parece un encantamiento sánscrito. Bradaranya Kopanishad vive Kachudamani R. Muñoz. No es broma.
Lo bautizaron así porque su padre era amante de la filosofía oriental y decidió juntar varias palabras sagradas como si armara un Frankenstein lingüístico. Me imagino a ese pobre muchacho en la escuela primaria levantando la mano y diciendo «presente», mientras la maestra ni siquiera intentaba pronunciar su nombre y lo acababa llamando Braha, tú, el de la tercera fila. Ahora, si creen que ahí termina esta historia de nombres inusuales, prepárense, porque en Estados Unidos vivió un tipógrafo alemán que se llevó el récord mundial de nombre más largo. Hubert Blaine Wolfschlegelstein Hausenbergerdorf, Sr. Bueno, eso es solo la versión corta. El verdadero nombre tenía 27 nombres propios y un apellido de 666 letras. Cada uno de sus nombres comenzaba con una letra distinta del alfabeto. Aparentemente, la familia tenía un sentido del humor muy peculiar, o simplemente querían asegurarse de que nunca le pudieran robar la identidad, porque ¿quién podría recordar eso para falsificarlo? El problema es que, con semejante nombre, ni su acta de nacimiento ni su pasaporte lo podían contener completo. La historia cuenta que cuando tuvo que firmar documentos oficiales, simplemente usaba Hubert B. Wolf plus 666 Sr., una mezcla entre científico loco y contraseña de Wi-Fi mal escrita. Y es que, aunque hoy nos parezca un chiste, hay algo fascinante en estos nombres larguísimos. Hablan de padres con ilusiones, con obsesiones, con deseos de inmortalizar a sus hijos en una cadena de sílabas que mezclan santos, poetas, guerreros, filósofos y, a veces, accidentes tipográficos. Ahora dime con toda honestidad, si tú pudieras cambiarte el nombre por uno que hiciera que todos levantaran las cejas y dijeran ¿cómo? ¿Lo harías? ¿O seguirías siendo simplemente tú? ¿Alguna vez han conocido a alguien que de repente guiña un ojo sin parar, suelta un ruido extraño o parece estar saludando fantasmas imaginarios y no pueden evitar reír hasta que se enteran de que no lo está haciendo a propósito? Les voy a contar algo que pasó hace unos años en un taller de escritura al que fui. Ahí conocí a Martín. Flaco, con lentes redondos, voz suave y un tic que hacía que chasqueara la lengua cada 30 segundos, como si estuviera llamando a un gato invisible. Al principio todos pensábamos que era un hábito nervioso o alguna especie de muletilla rara, pero después de un rato, y tras notar que también giraba el cuello con fuerza de vez en cuando como si quisiera mirar por encima del hombro aunque no hubiera nada, nos dimos cuenta de que no era solo eso. Martín tenía síndrome de Tourette, y lo más curioso era cómo lo contaba. Nos dijo, mis neuronas a veces juegan al teléfono descompuesto, mandan una orden y mi cuerpo decide improvisar. Y soltó un chasquido como si lo hubiera ensayado. Luego explicó, así todo relajado, que el Tourette es un trastorno neurológico donde el cerebro se pasa de creativo. Lanza tics motores y sonoros sin pedir permiso, como si su cuerpo fuera un instrumento que a veces toca solo. Lo más loco es que no se sabe exactamente qué lo causa. Martín nos dijo que hay un desmadrito entre los genes, los ambientes y unos químicos cerebrales como la dopamina y la serotonina que deciden hacer una fiesta sin invitación. Eso sí, aclaró que no es una enfermedad contagiosa ni una maldición gitana. Y lo dijo tan divertido que hasta los nuevos en el grupo se relajaron. Pero espérense, porque ahí no termina la cosa. Justo cuando pensábamos que ya habíamos aprendido algo nuevo y raro, entra una chica en muletas, con una pierna visiblemente más grande que la otra y un humor más ácido que el limón. Se llama Mariana, y sin que nadie le preguntara, suelta. Antes de que alguien me diga que tengo un implante alienígena o que mi pierna se tragó a su gemela, les cuento que tengo el síndrome de Klippel-Trenaunay. Y no, tampoco sé cómo se pronuncia bien. Resulta que es un síndrome rarísimo que afecta los vasos sanguíneos, linfáticos y los huesos. Mariana tenía desde pequeña una pierna que creció más que la otra, con manchas de nacimiento y un sistema circulatorio que, como ella decía, se hizo bolas en el reparto. Nos mostró una radiografía y parecía arte abstracto. Venas ensanchadas,
huesos como ramas de árbol y un lío vascular que requería cirugía, fisioterapia y paciencia de santo. Martín y Mariana terminaron siendo grandes amigos. Ella decía que él tenía el ritmo y él que ella tenía la estructura. Y en medio de sus tics, sus bromas y su rara química, nos enseñaron algo invaluable: que el cuerpo humano es misterioso, a veces impredecible, pero nunca aburrido. Entonces, la próxima vez que veas a alguien hacer algo raro, ¿no será que simplemente tiene una historia fascinante que no has escuchado todavía? ¿Sabías que una de las islas más famosas del mundo, la mismísima Manhattan, cambió de dueño por culpa de una guerra entre comerciantes testarudos, una firma en papel viejo y probablemente una buena dosis de arrogancia colonial? Déjame contarte cómo fue la cosa. Imagínate que estamos en el siglo XVII, cuando los mapas aún tenían monstruos marinos dibujados en las esquinas y el café se servía más por error que por costumbre. En esa época, Manhattan no era rascacielos ni taxis amarillos. Era Nueva Ámsterdam, una colonia holandesa con canales, molinos de viento y gente que no entendía nada de béisbol. Los holandeses llevaban tiempo instalados ahí, comerciando pieles con los nativos y levantando su pequeña ciudad con tejados puntiagudos y nombres impronunciables. Pero claro, los ingleses, que ya tenían colonias más al norte y al sur, miraban esa islita en medio del mapa y se les hacían agua los ojos. No por la pizza, que aún no existía, sino por la ubicación. Manhattan era un puerto natural perfecto, una joya para el comercio. Así que empezaron los roces. Primero vinieron las palabras duras, después los barcos armados y finalmente estalló la Tercera Guerra Anglo-Holandesa. Sí, tercera. Porque al parecer pelearse 3 veces por el mismo problema era lo más normal entre potencias coloniales. Bombardeos navales, ataques en el Caribe, y mientras tanto, los pobres colonos de Nueva Ámsterdam solo querían que alguien arreglara las calles de tierra. En 1664, antes del famoso tratado, los ingleses ya habían tomado Nueva Ámsterdam por la fuerza y la rebautizaron como Nueva York, en honor al duque de York, hermano del rey Carlos II. Pero a los holandeses eso no les pareció ni justo ni elegante, así que la siguieron peleando. Fue recién en 1674, con el Tratado de Westminster, cuando se pusieron de acuerdo oficialmente. Los ingleses se quedaban con Manhattan, y a cambio, los holandeses recuperaban unas islas en las Indias Orientales ricas en especias, más sabrosas, pero menos fotogénicas. Y así, con tinta y papel, sin un solo tiro en la isla, Manhattan cambió de nacionalidad. Lo curioso es que muchos de los colonos holandeses decidieron quedarse, cambiaron de bandera, aprendieron inglés mal hablado y vieron cómo su pequeña ciudad se transformaba lentamente en lo que hoy conocemos como Nueva York. ¿Impactante? Totalmente. ¿Divertido? Un poco. Si piensas que una ciudad entera fue entregada como si fuera ficha de truqueo en una mesa de póker imperial. Pero lo más loco es que, si uno se pasea por Nueva York hoy, todavía hay rastros de aquel pasado holandés. Nombres como Harlem, de Harlem, Brooklyn, de Brooklyn, y hasta el patrón cuadriculado de algunas calles que recuerda más a Ámsterdam que a Londres. Y entonces me pregunto, si Manhattan cambió de manos por un tratado firmado en Europa hace siglos, ¿cuántas otras historias dormidas estarán enterradas justo debajo de nuestros pies, esperando que alguien las cuente entre risas y sorbos de café? ¿Alguna vez te has preguntado cómo puede un tiburón encontrar a un pez escondido bajo la arena, sin verlo, sin olerlo, sin oírlo, como si tuviera poderes sobrenaturales? Pues agárrate, porque lo que voy a contarte parece ciencia ficción, pero es pura biología marina alucinante. Resulta que los tiburones tienen un superpoder digno de cualquier X-Men. Pueden detectar campos eléctricos. No es broma. No usan rayos X, ni radar, ni Wi-Fi de profundidad. Lo hacen con algo que suena a nombre de villano elegante: las ampollas de Lorenzini. Suena raro, ¿verdad? Como a medicamento o a personaje italiano de novela histórica. Pero no,
Son pequeñas maravillas biológicas que estos animales tienen repartidas principalmente por la cabeza y el hocico. Imagínate un montón de poritos diminutos que parecen inocentes puntos negros, pero en realidad son como antenitas superpoderosas. Cada uno de esos poros conecta con un canal lleno de una sustancia gelatinosa, algo así como una mermelada marina sensorial. Al final del canal hay células especializadas, muy sensibles, que reaccionan a los más mínimos cambios eléctricos en el agua. ¿Y de dónde salen esos campos eléctricos? De cualquier criatura viva. Cada vez que un pez mueve un músculo, cada vez que late un corazón, cada impulso nervioso genera una pequeña señal eléctrica, y el tiburón la siente. Incluso si su presa está enterrada en la arena como si jugara a las escondidas, esas ampollas le dicen al tiburón, «Psst, ahí hay algo moviéndose y parece sabroso». Pero eso no es todo. Las ampollas de Lorenzini también pueden detectar cambios en la temperatura del agua e incluso, atención, el campo electromagnético de la Tierra. Es decir, son como un GPS primitivo, natural, integrado en su cuerpo. Así que cuando un tiburón decide migrar por miles de kilómetros, puede orientarse como si tuviera Google Maps pegado al hocico. Ahora bien, hay un malentendido común y gracioso. Mucha gente cree que estos poros son como orejas eléctricas o que los tiburones oyen con ellos. Pero no, nada que ver. Los tiburones sí tienen oídos y detectan vibraciones en el agua, lo que es útil. Pero las ampollas de Lorenzini funcionan por otro canal sensorial completamente distinto. Es como comparar el gusto por el chocolate con el gusto por la música. Ambos son placenteros, pero cada uno llega al cerebro por rutas muy distintas. Así que la próxima vez que veas un tiburón nadando tranquilo por el mar, no pienses solo en sus dientes o en su aleta dorsal cortando el agua como en las pelis de miedo. Piensa que lleva en su rostro un sistema de percepción tan avanzado que deja a nuestros 5 sentidos sintiéndose algo básicos. Y ahora dime, ¿no te parece fascinante que algo con nombre de científico del Renacimiento sea en realidad la clave de uno de los sentidos más extraordinarios del reino animal? Ah, ahora entiendo mejor. Te refieres al suceso real que inspiró la creación de Godzilla, especialmente el accidente en el atolón Bikini y el barco pesquero Lucky Dragon No. 5 Daigo Fukuryu Maru. Con eso en mente, aquí tienes un relato de unas 550 palabras, con tono misterioso, divertido, impactante y relajado, como si se lo contaras a un amigo, y que empieza y termina con una pregunta intrigante. ¿Sabías que Godzilla nació de una explosión real y no solo de la imaginación de unos creativos con demasiadas horas libres? Te lo cuento como me lo contaron a mí, en un barecito de Tokio lleno de humo y nostalgia, donde los camareros sirven cerveza helada con la misma solemnidad que un té ceremonial. Estaba hablando con un viejo periodista retirado, de esos que aún escriben con pluma y cuadernos arrugados, y entre sorbo y sorbo me soltó. La primera víctima de Godzilla no fue en la pantalla, fue en el mar, y no fue ficción. Todo comenzó en 1954, con una explosión nuclear. Estados Unidos estaba haciendo pruebas con bombas de hidrógeno en el atolón Bikini, allá en las Islas Marshall. Una de esas bombas, llamada Castle Bravo, explotó con una fuerza de 15 megatones. Para que te hagas una idea, era 1000 veces más potente que las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Nadie lo esperaba, ni los científicos. Fue como si alguien hubiese encendido el horno sin saber que ya había gas acumulado. ¡Boom! A más de 100 kilómetros de ahí, un humilde barco pesquero japonés llamado Lucky Dragon No. 5, o Daigo Fukuryu Maru, estaba faenando tranquilamente. No eran espías ni intrusos, solo pobres pescadores buscando atún. Pero entonces, un polvo blanco comenzó a caer sobre la cubierta. Nieve de muerte, le llamaron después. Era ceniza radiactiva. Los marineros se la sacudieron como si fuera polvo del desierto, sin saber que cada partícula llevaba la firma mortal de la radiación. Horas después comenzaron los vómitos, las náuseas, las llagas en la piel.
El barco volvió a Japón, y con él, un escándalo. Uno de los tripulantes, Aikichi Kuboyama, murió semanas después. Sus últimas palabras fueron: «Deseo ser la última víctima de la bomba». Pero no lo fue. El miedo se expandió más rápido que la radiación. La gente dejó de comprar pescado, los niños nacían con deformidades, y la confianza en la ciencia se desmoronaba como un castillo de cartas. Japón, aún con las heridas frescas de la guerra, sintió que los monstruos de verdad venían del cielo o del fondo del mar. Y en medio de ese miedo, en ese caldo de trauma nuclear, nació Gojira, un monstruo gigantesco, mutado por las pruebas atómicas, que emerge del océano para recordarnos que jugar con bombas tiene consecuencias. No era solo entretenimiento, era una advertencia, una furiosa metáfora envuelta en escamas y fuego atómico. Ishiro Honda, el director de Godzilla, conocía bien los horrores de la guerra y las bombas. No es casualidad que la película comenzara con un barco atacado misteriosamente, igual que el Lucky Dragon. No es casualidad que el monstruo escupiera fuego como una bomba. Y no es casualidad que Godzilla no fuera solo malo, sino una fuerza de la naturaleza, furiosa por lo que los humanos habíamos hecho. Así que la próxima vez que veas a Godzilla aplastando rascacielos, no pienses solo en efectos especiales. Piensa en un puñado de pescadores atrapados en una tormenta invisible. Piensa en la nieve de muerte. Piensa en el miedo que dejó una explosión. Y en la historia que tuvimos que inventar para poder hablar de ella. Y dime, ¿quién fue el verdadero monstruo en esa historia? ¿Alguna vez te has preguntado por qué los abuelitos parecen tener orejas más largas que cuando eran jóvenes? No es que estén evolucionando en secreto hacia una especie con superoído, aunque sería genial, ¿no? Pues la verdad es mucho más curiosa de lo que parece. Estábamos el otro día tomando café, echando relajo, y salió el típico comentario: «Mira esas orejas. Si sigue así, va a poder volar como Dumbo». Y claro, todos soltamos la carcajada. Pero luego alguien preguntó: ¿será que las orejas sí siguen creciendo toda la vida? Y ahí comenzó la magia del chisme científico. Resulta que no. Las orejas no siguen creciendo como si tuviéramos una fábrica de cartílago escondida detrás del cráneo. Lo que pasa es que, con el tiempo, el cartílago, esa parte flexible que da forma a nuestras orejas, empieza a perder su elasticidad. Ya no es ese material joven, firme y resistente como cuando teníamos 20 años, sino que se va volviendo más flácido, como si se le hubiera ido toda la energía. Y como si eso no fuera suficiente, la piel que lo cubre también empieza a rendirse ante los años y se estira, colgando con más soltura. Resultado: orejas que parecen haber pasado por un estirón nocturno sin pedir permiso. Pero espera, porque esto se pone mejor. Hay otro cómplice en esta historia: la gravedad. Sí, ese enemigo silencioso que ya hace que las cosas en el cuerpo empiecen a apuntar al suelo con los años. Esa misma fuerza invisible también actúa sobre las orejas, especialmente los lóbulos, y los va jalando poquito a poquito hacia abajo. No es que el lóbulo se rinda de repente, sino que después de décadas de luchar, dice: «Bueno, ya estuvo, me dejo caer». Y por si todavía no estás convencido de que todo el rostro juega un papel, te cuento que con la edad también perdemos grasa facial, los pómulos se achican, los músculos se relajan, todo se empieza a reconfigurar. Entonces las orejas, que antes parecían proporcionadas, ahora destacan como dos banderas al viento. Y no crecieron. Simplemente todo lo demás se encogió o se fue para otra parte. La cereza del pastel está en las fibras de colágeno. ¿Te acuerdas de ese colágeno que tanto promocionan en cremas y suplementos? Pues también vivía en el cartílago. Y cuando se degrada con la edad, la estructura interna de la oreja se vuelve más débil, menos firme, como un globo que se desinfla poquito a poquito. Así que ya lo sabes, las orejas no crecen, se transforman, se adaptan. Son víctimas de una combinación entre la biología, el tiempo y esa fuerza invisible que tira de nosotros como si tuviéramos hilos colgando del cielo. Y ahora dime,
¿No te da un poco de ternura saber que cada lóbulo largo es solo una historia de años vividos, risas contadas y gravedad acumulada? ¿Alguna vez una hamburguesa te pareció tan poderosa que pudiera cambiar la historia de un país? Porque eso fue exactamente lo que pareció pasar en Moscú, un helado 31 de enero de 1990, cuando McDonald's decidió que ya era hora de cruzar el telón de acero con papas fritas y una sonrisa al estilo occidental. No es broma. Aquel día, en plena Plaza Pushkin, más de 38,000 personas hicieron fila, algunas por horas, solo para probar lo que hasta entonces era un símbolo del enemigo capitalista, el Big Mac. Imagina esto: abrigos gruesos, bufandas hasta los ojos, gente tiritando, pero con cara de «esto vale la pena», porque no era solo comida, era curiosidad, deseo reprimido, una forma redonda y jugosa de saborear el mundo que hasta ese momento parecía lejano, casi prohibido. Muchos de los que estaban allí habían escuchado hablar de McDonald's como quien habla de los ovnis, algo misterioso, lejano, medio mágico, y de repente, ¡pum!, ahí estaba, dorado, crujiente y servido en bandejas de plástico. Lo curioso es que esta hamburguesa soviética tenía raíces mucho más soleadas. El primer McDonald's del mundo abrió en San Bernardino, California, en 1940. Unos hermanos llamados Richard y Maurice McDonald, que habían empezado vendiendo hot dogs y fracasado estrepitosamente, se dijeron: ¿y si hacemos lo mismo, pero más rápido y con hamburguesas? Y sin saberlo, inventaron la comida rápida moderna. Aquel local sigue en pie, con su señal original como si dijera: de aquí salieron las papas que conquistarían el planeta. Pero volvamos a Moscú, porque ese primer local en la Plaza Pushkin no fue solo un restaurante, fue un símbolo de apertura, de transformación. El menú era familiar, pero también adaptado, sin carne con exceso de grasa, con menos sal, porque sí, los soviéticos también tenían estándares. Los empleados estaban entrenados para sonreír, lo cual ya era revolucionario. El servicio era rápido, limpio, eficiente. La experiencia completa era como un guiño cultural que decía: esto es lo que hay del otro lado. Y por un tiempo, funcionó. McDonald's se convirtió en algo más que un lugar donde comer. Era un sitio donde uno podía imaginar que el futuro se masticaba con ketchup. Pero como toda buena historia, también tuvo su final inesperado. En 2022, tras la invasión rusa a Ucrania, McDonald's decidió cerrar sus operaciones en Rusia por motivos éticos y operativos. Una era terminó, y en su lugar surgió Vikusno y Tochka, que básicamente significa sabroso y punto. Un nombre que suena más a orden que a antojo, pero bueno. El logo ya no tiene arcos dorados, pero las papas siguen siendo redondas. Así que sí, hubo un momento en que una hamburguesa cruzó fronteras políticas, derritió prejuicios y sirvió como señal de cambio. Quizá no resolvió conflictos ni firmó tratados, pero para miles de personas, ese primer mordisco fue una muestra de algo nuevo, algo posible. Y ahora te pregunto, ¿qué otra comida conoces capaz de sacudir imperios y dejar huella en la historia con solo pan, carne y pepinillos? ¿Alguna vez pensaste que una máquina podría ser tan grande que necesitarías un mapa solo para encontrar el otro extremo? Pues déjame contarte sobre unas bestias mecánicas que hacen que un tráiler parezca un triciclo. No estamos hablando de camiones normales ni de los autos que ves en exhibiciones de lujo. No, esto es otro nivel. Estoy hablando de verdaderos titanes terrestres como el Bagre 288, el Bagger 293 y el Crawler Transporter 2 de la NASA. Y sí, uno de ellos tiene nombre de pez, pero lo último que hace es nadar. Empecemos por el Bagre 288, una criatura minera alemana que parece salida de una película de ciencia ficción. Mide más de 200 metros de largo y casi 100 de alto, como un edificio con complejo de dinosaurio. Está diseñado para devorar tierra y rocas como si fueran papas fritas, usando una rueda dentada del tamaño de una cancha de tenis.
Su primo, el Bagger 293, dijo: «Yo también quiero atención», y se ganó su lugar en el libro Guinness como el vehículo terrestre más grande del mundo. Imagínate una ciudad en movimiento con ruedas dentadas, capaz de escarbar la tierra como si buscara los secretos del inframundo. Estos bichos no solo excavan, desentierran el tiempo. Ahora bien, si crees que nada supera eso, la NASA levanta la mano y dice: «Permítanme presentarles al Crawler Transporter 2. Este monstruo no excava, pero sí carga cohetes espaciales como quien carga bolsas del súper. Es tan grande que pesa más de 3.000 toneladas. O sea, imagina 1.000 hipopótamos en patines y aún te faltaría peso. Cada vez que transporta un cohete se mueve tan lentamente que podrías caminar al lado y contarle tu vida entera antes de que llegue a su destino. De hecho, le toma de 8 a 12 horas recorrer unos pocos kilómetros. Pero eso sí, lo hace con la precisión de un cirujano gigante y metálico. Y ya que hablamos de gigantes, ¿sabías que existe una limusina llamada The American Dream que mide 30 metros de largo, tiene helipuerto, cama de agua, piscina y hasta una pista de bolos? Sí, en serio. Es como si alguien dijera: ¿y si juntamos un hotel, un spa y un vehículo? Y lo hiciera. Claro, no es práctica para estacionarla en el súper, pero ¿quién necesita practicidad cuando puedes tener una piscina en el asiento trasero? En el mundo moderno, el tamaño sigue importando, al menos en el terreno de los vehículos. Desde el Hummer EV, que es básicamente un tanque eléctrico de lujo, hasta el Rolls-Royce Cullinan Black Badge y el Mercedes Maybach GLS 604 Matic, que pesan casi 3 toneladas pero lo disimulan con elegancia. Todos comparten una cosa: imponen presencia, ya sea en la carretera, en una mina o en la plataforma de lanzamiento de un cohete. Así que, entre ruedas dentadas que rasgan montañas, plataformas que empujan naves hacia el cielo y limusinas con jacuzzi, dime, ¿qué otra máquina conoces que combine el peso de una ciudad con el misterio de una misión espacial y aún así siga teniendo ruedas? ¿Alguna vez te imaginaste que tus ojos podrían revelar secretos más allá de la vista, como si fueran ventanas a un universo oculto que solo una máquina gigante y ruidosa puede explorar? Bueno, prepárate, porque te voy a contar una historia que empieza con un sonido extraño, un túnel estrecho y un paciente con cara de ¿qué rayos está pasando? Y termina con descubrimientos tan sorprendentes que harían temblar a Sherlock Holmes. Resulta que la resonancia magnética de órbitas no es cualquier estudio médico. No. Es casi como una expedición espacial, pero dentro de tus propios ojos. Imagínate. Entras a una sala blanca, te acuestas en una camilla que se desliza hacia un enorme tubo, y de pronto estás dentro de un cilindro que zumba como si estuviera invocando señales alienígenas. La gente te dice que no te muevas ni respires profundo, y tú ahí, pensando si realmente deberías haber desayunado ese burrito. Pero esa máquina, por ruidosa que sea, es magia pura. No de varita, claro, sino de ciencia dura. Y todo esto comenzó en 1973, cuando un tal Paul Lauterbur dijo: «Oigan, ¿y si usamos ondas de radio y campos magnéticos para ver dentro del cuerpo humano en 3D? ¡Boom!» Nació la resonancia magnética. Claro que antes de él, Herman Carr ya andaba jugueteando con campos magnéticos y gradientes como quien intenta mejorar la señal del Wi-Fi. Pero fue Lauterbur quien lo convirtió en una herramienta para hacer imágenes detalladas de tejidos blandos sin necesidad de abrir a nadie. Ahora, ¿por qué hacer una resonancia magnética específicamente de las órbitas? Porque ahí dentro no solo viven los globos oculares, también están los nervios ópticos, músculos, vasos sanguíneos, grasa y un montón de estructuras que pueden verse afectadas por tumores, infecciones o inflamaciones tan extrañas que ni el oftalmólogo más sabio se atreve a adivinar sin ayuda. ¿Un problema de visión repentina? ¿Dolor ocular raro? ¿Pupilas que no cooperan? Pues al túnel de la verdad vas. Y no es solo para saber si algo está mal con el ojo. A veces el problema empieza más atrás, como en el vértice orbitario o incluso dentro del cráneo. Porque, sorpresa,
Lo que ocurre dentro del cerebro puede reflejarse en los ojos, como si fueran una pantalla de proyección anatómica. Así que la resonancia magnética de órbitas es como esa amiga chismosa que lo sabe todo. Mira, aquí hay un quiste, allá un tumorcito, y más atrás. Uy, eso hay que investigarlo. Lo más impactante, que todo esto ocurre sin bisturís, sin dolor y con imágenes tan precisas que los médicos pueden ver hasta el nervio más tímido escondido en la sombra. Lo único que necesitas es quedarte quieto, no entrar con metal en los bolsillos y resistir la tentación de moverte cuando esa cosa hace clonk, clonk, bzzz. Así que dime, ¿no es increíble que una máquina que parece sacada de una película de ciencia ficción pueda mirar dentro de tus ojos y contar una historia que ni tú sabías que llevabas? ¿Alguna vez te has preguntado cómo un animal peludo, simpático y con cara de «no rompí ni un coral» podría ser uno de los guerreros secretos contra el cambio climático? No estoy bromeando. Te hablo de las nutrias marinas, esas criaturas adorables que flotan de espaldas y se envuelven en algas como si estuvieran en un spa ecológico. Pero espera, que debajo de esa ternura se esconde una máquina de comer erizos, y gracias a eso, el planeta respira un poco mejor. Imagínate este escenario. Estás buceando frente a la costa del Pacífico, donde un bosque de algas marinas baila con las corrientes submarinas como si estuviera vivo. Es hermoso, un verdadero jardín submarino. Pero si miras un poco más allá, en esas zonas donde no hay nutrias, lo que encuentras es una escena postapocalíptica. Todo pelón, sin algas, solo roca y cientos de erizos de mar rojos. Son como los zombis del fondo marino, avanzando y devorando todo a su paso. Y aquí es donde entran nuestras heroínas peludas. Las nutrias marinas tienen un talento natural para cazar erizos de mar. Les encanta su sabor, y con sus patitas ágiles y dientes filosos, los abren como si fueran nueces marinas. Se los comen con tanto gusto que uno podría pensar que están en un buffet submarino, pero lo que en realidad hacen es salvar el ecosistema sin saberlo. Al mantener bajo control a los erizos, las nutrias evitan que destruyan los bosques de algas. Y no es poca cosa, esos bosques no solo son el hábitat de miles de especies, también son unos verdaderos sumideros de carbono. O sea, capturan y almacenan dióxido de carbono del ambiente, ayudando a frenar el cambio climático. Así que si alguna vez viste una nutria y dijiste, ¡ay, qué mona!, en realidad estabas viendo a una activista ambiental de élite. Lo más loco es que en lugares donde las nutrias marinas habían desaparecido por culpa de la caza o el impacto humano, los erizos tomaron el control, y los bosques de algas simplemente colapsaron. Pero en cuanto reintrodujeron a las nutrias, los erizos empezaron a desaparecer, y las algas volvieron, como si alguien hubiera apretado el botón de restaurar ecosistema. Y aquí entre nosotros, ¿sabías que algunas nutrias hasta usan piedras como herramientas para abrir sus presas? Se guardan su piedrita favorita en una especie de bolsillo que tienen en la axila. O sea, son inteligentes, limpias, cooperativas y ecológicas. Básicamente, si fueran humanas, serían las influencers de la sostenibilidad. Así que la próxima vez que alguien te pregunte qué animal ayuda a salvar los océanos, puedes responder con toda la seguridad del mundo: la nutria marina, mi estimado. Porque a veces, los héroes no llevan capa. Llevan algas enrolladas y una concha en la panza. Dime, ¿quién iba a pensar que una criatura tan pequeña podría tener un impacto tan grande en la salud del planeta? ¿Y si te dijera que los tiburones no son los villanos del océano, sino los doctores secretos del mar? No, no me volví loco, ni estoy hablando de tiburones con estetoscopios. Hablo de algo real, impresionante y poco conocido. Los tiburones ayudan a mantener sanos los ecosistemas marinos cazando a los peces enfermos y heridos. Literal, son como el sistema inmunológico de los océanos, pero con colmillos. Imagina que estás buceando en un arrecife lleno de peces de colores, tortugas, corales brillantes y de pronto, ¡bam!, ves un tiburón.
Todos tus instintos gritan, sube, patea, hazte el muerto. Pero lo que no sabes es que ese tiburón probablemente no está interesado en ti. A él le va más ese pez que nada raro, que se tambalea como si tuviera cruda o que tiene una herida que ya se le está infectando. Ahí está el verdadero objetivo, los débiles. No por crueldad, sino porque el tiburón, como buen superdepredador, tiene un olfato afinado y una intuición brutal para detectar al que no está bien. Y en el fondo, eso es un servicio de salud gratuito para el mar. No es casualidad. Los tiburones están en la cima de la cadena alimenticia por una razón poderosa. Mantienen todo en equilibrio. Al eliminar a los enfermos, detienen epidemias marinas antes de que empiecen. Es como si patrullaran las aguas buscando al que puede infectar al resto, y lo eliminan antes de que las cosas se salgan de control. ¿Te das cuenta del nivel de impacto? Son los encargados de que ese coral que visitaste en tus vacaciones no se vuelva un cementerio de escamas flotantes. Y lo más loco es que esta caza selectiva no la hacen con mala intención. Es puro instinto natural. Ellos no saben que están frenando una posible pandemia de peces, pero lo hacen, sin cobrar, sin diplomas, sin selfies de «mira cómo salvé el arrecife». Lo hacen porque son tiburones, y sin ellos, los océanos se vendrían abajo como fichas de dominó. Cuando los tiburones desaparecen de un ecosistema, la cosa se descompone feo. Los peces débiles se reproducen, las enfermedades se propagan, las especies cambian su comportamiento, los corales se estresan. Sí, los corales también se estresan, aunque no se les note en la cara. Y todo el equilibrio se rompe. Es como si quitáramos al jefe de seguridad de un concierto y dejáramos que todos hicieran lo que quisieran. Y sin embargo, a pesar de este papel tan vital, seguimos temiéndoles. Los cazamos, los pescamos por sus aletas, los usamos de chivo expiatorio en películas. Cuando en realidad, si el océano pudiera votar, seguro los elegiría como sus héroes anónimos. Así que, la próxima vez que pienses en tiburones, no los veas como monstruos. Piensa en ellos como el sistema de defensa natural de los mares, los que se comen el problema antes de que tú siquiera sepas que existe. Dime, ¿no te parece curioso que el animal que más tememos es, al mismo tiempo, el que más protege la salud del océano? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa debajo de tus pies mientras riegas una planta o pisas el césped descalzo? Porque te aseguro que si pudieras ver en cámara lenta lo que ocurre bajo tierra, te llevarías una sorpresa digna de película de ciencia ficción, solo que con lombrices como protagonistas. Sí, lombrices. Esas criaturas alargadas, viscosas y para muchos bastante asquerosas, resultan ser los auténticos héroes subterráneos de este planeta. Y no exagero, sin ellas, nuestros suelos estarían más muertos que una ensalada sin aderezo. Imagínate que las lombrices son como ingenieros incansables que, sin pedir vacaciones ni café por las mañanas, trabajan día y noche para que la tierra esté esponjosa, rica en nutrientes y llena de vida. Te cuento algo que parece un chiste, pero es real. Una lombriz puede mover más tierra que un jardinero flojo. Al excavar, estas criaturas crean túneles diminutos que airean el suelo, algo así como abrir pequeñas ventanas para que el oxígeno entre y las raíces de las plantas respiren mejor. ¿Sabías que esas galerías también permiten que el agua se infiltre más fácil? Así es. Gracias a ellas, cuando llueve, el agua no se encharca en la superficie, sino que se distribuye por abajo como un buen café filtrado. Pero eso no es todo. Las lombrices tienen un apetito voraz por hojas secas, restos de plantas y todo lo que la mayoría considera basura vegetal. Se lo comen, lo digieren, sí, con un sistema digestivo completo, y lo convierten en oro negro para el suelo, el humus. Sus desechos están repletos de nitrógeno, fósforo, potasio y otros nutrientes que hacen que las plantas crezcan con ganas. Es como si la lombriz fuera una mini fábrica de fertilizante natural, gratis y ecológica. Y si alguna vez te has preguntado cómo es que un huerto orgánico puede ser tan productivo sin químicos, te doy una pista. Debajo de esa tierra, probablemente hay una fiesta de lombrices en pleno apogeo. Incluso hay quien les pone nombres,
Te lo juro, y les habla como si fueran mascotas. Y, considerando lo mucho que hacen, no es tan descabellado. Lo más curioso es que, aunque trabajan ocultas, su efecto se nota en la superficie. Suelos más oscuros, plantas más verdes, flores más grandes y frutas más jugosas. Ellas no aparecen en documentales glamorosos ni tienen dientes afilados como los tiburones, pero sostienen, en silencio, la base de casi toda la vida terrestre. Así que la próxima vez que veas una lombriz retorciéndose en la tierra, tal vez deberías saludarla, o al menos no gritar como si fuera una criatura del inframundo. Ahora dime, ¿no te parece increíble que algo tan pequeño y silencioso pueda tener un poder tan gigantesco sobre la vida en la Tierra? ¿Alguna vez te has preguntado qué criatura trabaja de noche, en silencio, sin pedir salario y ahorra miles de millones de dólares al año a los agricultores, mientras tú duermes profundamente soñando con tacos o vacaciones? Te juro que esto no es una historia de ciencia ficción ni un episodio raro de Animales secretos del mundo. Es real y tiene alas. Y no es un hada. Son los murciélagos. Sí, esos mismos que mucha gente asocia con vampiros, películas de terror o cuevas oscuras con ruidos extraños. Resulta que son los héroes agrícolas más subestimados del planeta. De hecho, en Norteamérica nada más, sus servicios de control de plagas están valorados en, agárrate, $3.700 millones al año. ¿Cómo? Pues sencillo, comiéndose a los molestos insectos que quieren devorarse nuestros cultivos. Imagínate uno de estos bichitos alados cenándose 1,000 insectos en una hora. 1,000. Mientras tú estás viendo tu serie favorita, ellos están haciendo un festín de polillas, escarabajos, zancudos y todo lo que tenga patas y alas y sea molesto para las plantas. Y no es solo que se llenen la panza, es que al hacerlo, los murciélagos están manteniendo a raya a las plagas que destruyen cultivos como el maíz, el algodón, el agave, sí, el del tequila, el café y el cacao. Así que si te gusta el chocolate, tu cafecito mañanero o el mezcalito para brindar, más te vale empezar a mirar a los murciélagos con otros ojos. O al menos no gritar cuando veas uno volando cerca. Pero eso no es todo, porque algunos murciélagos, los más modernos, también trabajan como polinizadores. ¿Sabías que sin ellos, ciertas plantas no podrían reproducirse? Hay flores que solo se abren de noche, esperando que estos pequeños visitantes nocturnos les den una manita. Bueno, una alita. Con la polinización. Y claro, ahí están ellos, sin cámaras, sin aplausos, asegurando la reproducción de cultivos esenciales. Y por si fuera poco, los murciélagos frugívoros también dispersan semillas. Comen frutas, vuelan largas distancias, y donde quiera que hagan popó, ahí queda una semilla. Es un sistema de siembra natural que ayuda a regenerar bosques y mantener la biodiversidad. O sea, están sembrando sin tractor ni fertilizante, solo con su estómago y sus alas. ¡Qué estilo!, ¿no? La próxima vez que escuches un aleteo en la noche, o veas una silueta pasar bajo la luz de la luna, no pienses en Drácula. Piensa en agricultura sostenible, en cultivos sanos, en insectos devorados y en ecosistemas que se regeneran. Porque esos murciélagos que ignoramos o tememos son en realidad guardianes silenciosos de nuestra comida. Y ahora dime, ¿no es increíble pensar que uno de los aliados más poderosos de la agricultura duerme boca abajo y trabaja de noche sin que nadie lo aplauda? ¿Alguna vez te has detenido a pensar si una sola voz puede cambiar el destino de miles de personas? Era el 11 de marzo de 2011 en Minami-Sanriku, un pequeño pueblo costero de Japón que hasta ese momento llevaba una vida tranquila entre pescadores, escuelas y el murmullo constante del mar. Pero ese día, la tierra decidió sacudirse con furia. Un terremoto de magnitud 9.0, uno de los más potentes jamás registrados en el país, estremeció la región. Las casas crujieron, las calles se ondularon como olas de asfalto, y las alarmas comenzaron a sonar. Pero lo que vendría después sería aún peor. Desde el ayuntamiento, una joven de apenas 25 años
Se sentó frente a un micrófono. Su nombre era Miki Endo. No era bombera, ni policía, ni médica. Era simplemente una funcionaria encargada del sistema de altavoces de emergencia. Su trabajo era informar, advertir, guiar. Pero ese día, su voz se convirtió en mucho más que eso. Mientras las noticias del tsunami comenzaban a circular, Miki encendió los altavoces que cubrían todo el pueblo y empezó a hablar. Con una calma que desafiaba el pánico que crecía a cada segundo, repetía una y otra vez: «Por favor, evacúen a las zonas altas, alejen a los niños, no se detengan». Su voz se coló por cada calle, entró por las ventanas, empujó a familias enteras a correr, a dejar todo atrás y buscar altura. Muchos pensaron que tendría tiempo para escapar, que una vez cumplida su función, correría escaleras arriba como los demás. Pero Miki no se movió. Se quedó allí, transmitiendo hasta el último segundo. Incluso cuando el agua ya comenzaba a golpear las puertas del edificio, incluso cuando todo a su alrededor se sumía en el caos, ella siguió, porque aún había gente que no había salido, aún había oídos que la escuchaban. El tsunami arrasó con casi todo el pueblo. De los aproximadamente 17,000 habitantes, más de 10,000 lograron sobrevivir. Muchos de ellos confesaron que huyeron solo porque escucharon su voz. Esa voz que no se quebró, esa voz que no se fue. Días después, encontraron su cuerpo entre los escombros del ayuntamiento. Murió en el lugar desde donde intentó salvar a todos, y lo logró. Su sacrificio no fue en vano. No tenía capa, ni superpoderes. Solo tenía un micrófono y una convicción férrea de que debía quedarse hasta el final. Desde entonces, Miki Endo no es solo un nombre, es una leyenda, una voz que se convirtió en eco eterno. Su historia aún se cuenta en las escuelas, en los documentales, en las reuniones familiares donde alguien pregunta: ¿y tú sabías de la chica que salvó a miles solo con su voz? Ahora dime, si tuvieras solo un micrófono y unos minutos antes del desastre, ¿te quedarías tú también? ¿Alguna vez te has preguntado si ese juguito rojo que sale de tu filete es sangre? Porque seamos honestos, más de uno ha hecho una pausa dramática al cortar un pedazo de carne y ver ese líquido escurrir como si acabara de pasar algo criminal en el plato. Pero déjame contarte algo que te va a volar la cabeza. No es sangre. Así es, no estás devorando un mini drama de película gore, sino algo mucho más científico. Verás, cuando tú compras un buen pedazo de carne roja, esa que parece salida de una escena de The Walking Dead, y lo pones en el sartén o en la parrilla, ese líquido rojizo que empieza a aparecer no es más que una mezcla de agua y mioglobina. ¿Mio lo qué? Tranquilo, suena a criatura mitológica, pero es una proteína completamente normal que vive feliz en los músculos de todos nosotros, humanos incluidos. La mioglobina tiene una función bastante útil. Almacena oxígeno en los músculos para que puedan trabajar como se debe, especialmente cuando se requiere fuerza o resistencia. Imagina que es como una botellita de oxígeno portátil para tus bíceps. Y como contiene hierro, tiene ese color rojo tan característico que cuando se mezcla con agua, que también abunda en los músculos, da como resultado ese famoso jugo de carne. Ahora, ¿por qué no es sangre? Fácil. Durante el proceso de sacrificio del animal, que sí, es otra historia más cruda aún, se le extrae prácticamente toda la sangre. Lo que queda en la carne son las células musculares, y en ellas vive la mioglobina, que no tiene nada que ver con el sistema circulatorio. Así que la próxima vez que alguien en la mesa diga con cara de susto: «Esto está sangrando», puedes responder con toda la confianza del mundo: «No, compa, eso es pura ciencia». Y aquí viene lo curioso. Cuando cocinas la carne, la mioglobina cambia de color. Por eso, un filete bien cocido ya no se ve rojo, sino marrón o incluso grisáceo. La proteína se desnaturaliza, como uno en lunes por la mañana, y pierde ese rojo vibrante que tenía cuando estaba cruda. Si ves que el juguito se vuelve más claro o incluso algo gris, no entres en pánico. Es solo la ciencia haciendo lo suyo mientras tú te preparas para comer.
Incluso hay quien cree que mientras más jugo suelta la carne, más sabrosa está. Y bueno, hay algo de verdad en eso. Esa mezcla de agua y mioglobina también lleva consigo parte del sabor de la carne. Así que más allá de su color, ese líquido es una pequeña sopa de umami que ayuda a que tu corte sepa glorioso. Así que ya sabes, la próxima vez que cortes un filete y veas ese líquido rojo, no grites, no huyas, no culpes al chef. Solo respira, sonríe y pregúntate, ¿quién diría que algo tan sangriento podía ser tan científicamente jugoso? ¿Y si te dijera que hay animales que se reconocen en el espejo antes que un bebé humano? No, no es un loro con complejo de influencer, ni un gato que se pelea con su reflejo. Estoy hablando de los delfines, esos genios acuáticos con cara de no romper un plato, pero con un cerebro que podría hacernos pasar vergüenza en un test de autoconciencia. Imagínate esto. Un joven delfín nada hacia un espejo. Lo mira con detenimiento, da un par de vueltas, hace una especie de giro teatral y luego regresa. Pero esta vez se comporta como si estuviera en una sesión de fotos. Se observa desde todos los ángulos, mueve sus aletas, inclina el cuerpo, se acerca y se aleja. No está confundido. No cree que hay otro delfín en el espejo. Sabe que ese delfín es él mismo. Esto es parte de la famosa prueba del espejo, una evaluación que parece sencilla, pero que solo unos pocos animales pasan. Colocan una marca en el cuerpo del animal, en un lugar que no puede ver directamente. Si al verse en el espejo reacciona tratando de examinar o tocar la marca, ¡bingo! Hay autoconciencia. Y los delfines no solo la pasan, la adelantan. Un bebé humano promedio tarda entre 18 y 24 meses en reconocerse en un espejo. Un chimpancé, nuestro pariente más cercano, puede lograrlo a partir de los 2 años. Pero un delfín, con apenas 7 meses de vida, ya anda por ahí mirándose como si pensara, ese brillo en mi aleta, ¿será reflejo o estilo propio? Y no es solo que se reconozcan. Los delfines usan el espejo para explorarse, como si fueran modelos submarinos. No actúan como si hubiera otro delfín detrás del vidrio. No lo ignoran, no lo atacan, lo estudian. Se estudian. Incluso podrían usarlo para ver partes de su cuerpo que normalmente no alcanzan. Autocuidado, vanidad o pura curiosidad científica. Ahora compáralos con otros animales. Un perro, por ejemplo, suele ignorar su reflejo. Un gato tal vez ataque o huya. Los cuervos, que también han pasado la prueba del espejo, lo hacen con un aire misterioso, como si supieran un secreto del universo. Pero los delfines, ellos lo hacen con estilo, como si desde pequeños supieran que son especiales. Y por si no fuera suficiente, también tienen nombres, silbidos únicos que cada uno reconoce desde crías y que otros delfines usan para llamarlos. En otras palabras, saben quiénes son, cómo suenan y cómo se ven. ¿Te imaginas a un humano con esa claridad a los 7 meses? Apenas si balbucea y babea con entusiasmo frente al microondas. Así que la próxima vez que veas a un delfín saltando en el mar o en un acuario, recuerda esto. No es solo un acróbata acuático. Es un ser con identidad propia, que se reconoce, se nombra y se admira. Ahora dime, ¿estás seguro de que tú también te reconoces por completo cada vez que te ves al espejo? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.